frío? Con frío, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, y ahí llegó el invierno. No sé si fue el domingo pasado que le pedí a los hermanos diáconos, había caído un pedacito de la cubierta del techo. ¿No? ¿El domingo pasado fue eso? ¿Y cuándo fue que llegó la tormenta? ¿No fue el domingo? Lunes, martes y miércoles, ¿no? Buena tormenta, gracias a Dios. Bueno, qué curioso que el lunes por la mañana salgo a sacar la basura de mi casa. Normalmente la saco el domingo. Yo creo que el domingo llovió en la noche. Pero el asunto es que salí a sacar los barriles de basura y tenemos un arbolito de esos de esa flor hawaiana tan bonita, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No. Bueno, tenemos un arbolito de esas flores preciosas. Y había una regazón de hojas en el suelo con apenas una tormenta. Nomás comienza el invierno y las hojas empiezan a caer. Bueno, supuestamente empiezan a caer en el otoño, por eso se llama fall, porque las hojas empiezan a caer. Pero ya que ha comenzado el invierno, ahora ya puedes empezar a ver que muchos árboles ya han perdido la mayoría de sus hojas. Ya muchas plantas, por el frío, se marchitan. En esta ocasión quisiera hablar precisamente de vidas marchitas. Y la pregunta que surge es, bueno, si es el invierno y las plantas reciben bastante agua, ¿por qué se secan? Porque parece contradictorio, ¿no? En el verano, si no le das agua, se secan. Y en el invierno le das agua y aún así se secan. Se queman por el frío, se congelan. Y al pensar en eso, pienso en la vida de los cristianos también. La vida de los cristianos, la vida de las iglesias, a pesar de tener suficiente agua, se secan. Jesucristo vino a nuestra vida y dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si ponemos esas dos cosas juntas, podemos llegar a concluir que el Señor quiere que tengamos vidas fértiles, no vidas marchitas, no vidas apagadas. Pero si tú ves a tu alrededor de los cristianos, muchos están viviendo simplemente vidas marchitas. No tienen ese gozo, no tienen ese brillo por Cristo, no producen fruto. Les ha llegado el invierno y se han enfriado. Muchos ya se congelaron. En Marcos capítulo 11, que es el pasaje que está anunciado ahí. Si abres a ese pasaje, por favor. Encontramos la respuesta a por qué la vida de muchos cristianos se marchitan o por qué las iglesias se marchitan. ¿Lo encontraste? Jesús entró en Jerusalén. Esto es después de la entrada triunfal.
fue al templo y después de mirar alrededor salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Señor bendito, gracias por esta lección tan práctica para nuestra vida, para nosotros que somos tus discípulos. Tú sabes, Señor, si nuestras vidas están marchitas, estériles, secas, pero Señor, en ti podemos encontrar un reavivamiento, una resurrección de nuestras vidas. Así que, Padre, te pedimos que a través de este mensaje nos hagas ver por qué estamos en esa condición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces dije que este pasaje nos puede dar la respuesta a por qué nuestras vidas se marchitan o por qué las iglesias se marchitan. Y encuentro ahí algunas razones. La primera la encontramos en los primeros versos. Y esa razón es que nos marchitamos cuando no producimos fruto. Y ya de antemano tú vete preguntando cuál es el fruto que tú estás produciendo para el Señor. Y digo esto porque la higuera, si ves en el Antiguo Testamento, la higuera es simbólica de Israel, el pueblo de Dios, pero también es simbólica de la iglesia. Entonces, al hablar de la higuera, podríamos compararla a la iglesia. ¿Para qué existen las plantas? Bueno, algunas para decoración. ¿Para qué? Para producir oxígeno, sí, cierto.
para dar fruto. Para dar fruto. Nadie siembra una higuera para decoración. Nadie. La higuera es para que dé sombra y fruto. Y Jesús va a la higuera y no encuentra fruto. Dice el verso 12. Básicamente nos está diciendo que Jesús espera frutos tempranos. En el siguiente día, dice el verso 12, después de que salió de Betania, le dio hambre y viendo a lo lejos una higuera, fue por si acaso encontraba algo en ella, y cuando llegó a ella encontró que eran solamente hojas, porque no era estación de higos. Y le dijo a la higuera que nunca más salga fruto de ti. Y los discípulos estaban poniendo atención. Ahora, piensa esto. El pasaje nos está diciendo, Jesús va a la higuera con un propósito. Jesús espera de la higuera algo. Espera frutos. Y va y no los encuentra. Y dice que todavía no era tiempo de higos. Pareciera un poquito extraño que Jesús espere encontrar higos cuando no es tiempo de higos, ¿no? Pero las higueras siempre dan lo que se conoce como el fruto temprano. Los primeros higos, no son los de la temporada, pero uno que otro nace por ahí. Y dice que el Señor le dio hambre y eso fue lo que lo condujo a la higuera. Fue, levantó las hojas, buscó entre las hojas y no encontró absolutamente nada. Eso le permitió al Señor ilustrar una lección para sus discípulos. Jesús les está diciendo, si ustedes no producen fruto como esta higuera, se van a secar de la misma manera. Y al día siguiente que regresaron, ¿qué encontraron? La higuera totalmente seca. De un día para el otro. Ni siquiera 24 horas quizás. Al día siguiente esa higuera se encuentra totalmente marchita. De las raíces para arriba, dice, se secó completamente. O sea que esa higuera recibió una maldición. ¿Okay? En la Biblia encontramos que Jesús nos compara a nosotros como árboles frutales. Jesús dice claramente que todo árbol se conoce por sus frutos. ¿Okay? Pero dice también que todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y dice, es imposible que un árbol bueno dé malos frutos y es imposible que un árbol malo dé buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Si tú eres ese árbol, si tú eres esa higuera, Jesús no va a buscar limones en ti. Jesús va a buscar higos. Los higos, como los dátiles, son una parte indispensable en la dieta del Mediano Oriente. Ahí encuentran energía, encuentran fibra, encuentran lo que necesitan. 3 plantas son importantes en la cultura oriental. El olivo, los dátiles y los higos. Y las granadas también. Por eso son tan deliciosas. ¿Okay? Pero obviamente Jesús nos está comparando ahí con una higuera. Y está esperando que
ya hayamos producido algo de fruto. Ahora, esos son los frutos tempranos. Pero también nos marchitamos cuando llegamos a una edad adulta, a una vejez en el cristianismo, y no damos frutos de temporada. Tú sabes que todo árbol tiene su tiempo de dar fruto. Pero cuando encuentro esta ilustración ahí, que Jesús espera tanto fruto temprano como fruto tardío, me pongo a pensar en aquellos que piensan que es que yo ya estoy muy viejo para dar fruto. Y la edad física nunca debería de ser un factor limitante en la producción de fruto para el Señor. Al contrario, entre más viejos estamos, más fruto deberíamos de dar para el Señor. ¿Por qué? Cuando tú siembras un arbolito, los primeros frutos son pocos y no son tan buenos. No es lo mismo mangos de un arbolito de 1 año o de 2 años que a mangos de un árbol de 20 años. ¿Cuáles son mejores? Los de 20 años. Pero muchas veces los cristianos toman la actitud, si es que yo ya estoy muy viejo en el Señor. Como ya la edad ya no me permite dar fruto. Al contrario, más fructíferos deberíamos del Señor. Primero porque tenemos más madurez. Segundo porque tenemos más experiencia. Y el Señor espera más fruto de los viejos que de los neófitos. Los nuevos en Cristo. Pero fíjate que los nuevos en Cristo muchas veces dan mucho fruto. Quizás porque se encuentran todavía en un terreno rodeado de incrédulos, a los cuales pueden compartirle el evangelio, pueden darles testimonio del cambio que Dios ha hecho en uno, mientras que los cristianos viejos se van alejando del mundo, se van alejando de los pecadores y llega un momento en que ya solamente conocen a cristianos. ¿No es cierto? Y ya nuestro fruto se va limitando. Entre más caminamos con el Señor, más abundante debería ser nuestro fruto para Él. Cuando ya un árbol deja de dar fruto, ¿qué pasa? Ese árbol ya empieza a morir. El salmista, en uno de los salmos, expresa esa verdad hablando de los viejitos. Y dice el salmista que el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Y aquí viene la clave. Plantados en la casa del Señor, en buena tierra. ¿Okay? Plantados en buena tierra, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Aún en la vejez. Eso nos viene a eliminar la excusa de, es que yo ya estoy viejo. Viejo es el viento. Y no ha dejado de soplar. Pero muchas veces vemos al nuevo creyente produciendo fruto para el Señor y nosotros los viejos nos hemos empezado a marchitar. El empezarse a marchitar es el inicio de la muerte de una planta. Y va a costar mucho recuperarla. Pero si no les pones atención, se seca y se muere. Muchas veces nos falta esa, ¿cómo le llama ahí? Ese vigor, ese verdor, esa savia que da vida. Dice
Marcos capítulo 11, el pasaje que estamos viendo. Por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera desde las raíces, seca desde las raíces. Y Pedro dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Cuál fue el problema de esa higuera? Que fue una higuera estéril, no dio fruto. Y yo entiendo que no todo árbol da fruto todo el tiempo, ¿ok? Cuando tú siembras un arbolito, los 2 primeros años probablemente no va a dar fruto. Pero si pasa año tras año, tras año, tras año, tras año y no da fruto, ¿qué vas a hacer con ese árbol? Jesús lo ha dicho ahí en ese pasaje. Es cortado y echado al fuego. Teníamos un arbolito de manzana ahí en mi casa. Nunca dio una manzanita. Quizás no lo cuidábamos bien o me lo mochaban mucho, pero terminé sacándolo de raíz y la raíz estaba ya podrida. Nunca dio fruto. Si queremos dar fruto para el Señor, tenemos que entender que debemos de estar activamente envueltos en la predicación del Evangelio. Ese es el fruto principal. ¿Okay? Mangos produciendo mangos, ovejas produciendo ovejas. No, las abejas producen miel. ¿Okay? Las ovejas producen ovejas. Entonces, la única manera de producir ovejas es estar involucrado en la predicación del Evangelio. Por eso Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, insta o insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende con paciencia y con instrucción. Pablo está diciendo: no dejes de predicar. Predica en todo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? Si queremos producir fruto, tenemos que ocuparnos en la predicación del Evangelio. Tenemos que asegurarnos que estamos conectados al tronco que da vida. ¿Cuál es el tronco que da vida? El Señor Jesús. En la famosa parábola de la vid y los pámpanos, los sarmientos, ¿qué dice el Señor? Él dice: yo soy la vid, yo soy el tronco. Ustedes, los sarmientos, incluyendo a Vanessa, ¿okay? Sarmiento. Y aquí está la clave: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Los sarmientos son las ramitas de la vid. Las uvas no salen del tronco. Las uvas salen de las ramitas. Pero en el momento que uno de esos sarmientos se desconecta del tronco, se muere. Ya no produce uvas. Y aquí está el problema de muchos cristianos. Se desconectan de Jesús. Y no digo que dejan de creer en Jesús, pero no hay una relación constante y directa con el Señor. Muchos cristianos, su relación se les convierte en religión. Y van a la iglesia por costumbre. Ya no van con el ansia: ¿qué es lo que el Señor me va a decir a mí? El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Mucho fruto. 3 versos más adelante le dice a ellos:
Mi Padre glorificado en esto, en que llevéis o deis mucho fruto, y así comprobéis que sois mis discípulos. Y aquí viene la pregunta. ¿Eres tú discípulo del Señor? ¿Lo podrías comprobar? Porque aquí Él está diciendo cómo comprobarlo. Así comprobarás que eres mi discípulo. Dando mucho fruto. Y aquí ya te puse a pensar. ¿Verdad? ¿Seré discípulo o no seré discípulo? Entonces, la primera razón por la cual las vidas y las iglesias se marchitan es porque no dan fruto. Si la familia deja de tener hijos, la familia empieza a morir. ¿De acuerdo? La segunda razón por la cual las vidas se marchitan, cuando usamos la iglesia para los propósitos equivocados. ¿Okay? Pasa el Señor por la higuera, el primer día, no encuentra fruto, la maldice, se dirige al templo, y ahí en el templo dice que hace una limpieza. ¿Verdad? ¿Qué es lo que limpia? No les escucho. Ustedes han hecho de mi casa cueva de ladrones, dice. La iglesia no debería ser cueva de ladrones. En el verso 17, y ahí vale la pena que lo subrayes, ahí vamos a sacar dos lecciones. Mi casa debería ser casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿A quiénes sacó? A los vendedores de palomas, a los cambistas. ¿Por qué los sacó? Porque esa gente estaban defraudando al pueblo. Estaban tomando ventaja de la ignorancia de los que venían a adorar al templo y tomando ventaja de la necesidad de esa gente. ¿Cómo? Los sacerdotes, que eran parte del negocio, le decían a la gente que venía a adorar, que ese animalito que has traído no cumple con los requisitos que Dios ha establecido para que lo sacrifiques para Él. Y como ellos tenían la última palabra, si el sacerdote decía no cumple, no cumplía. Entonces venía el adorador con sus palomitas o con su ovejita y el sacerdote, lo siento mucho, pero esta oveja no pasa. Tienes que ir a comprar otra. Ni modo que iba a regresar a su pueblo allá a 80 millas, ¿verdad? No, aquí venden en el templo. Y ahí estaban los puestos donde estaban las palomas y las ovejitas y las cabras y todo lo que querían. Entonces tenían que ir a comprar otra. Pero ¿quién crees que le rentaba los lugares a los vendedores? Los sacerdotes. O sea que los sacerdotes sacaban parte del negocio. Los cambistas le hacían a los sacerdotes creer a la gente que las ofrendas solamente se podían dar en un tipo de moneda específico. Solamente podía ser en ciclos. Todavía en Israel es el ciclo, el
la moneda. Pero ¿qué si tú traías dracmas? ¿Qué si tú traías denarios? Y querías dar tu ofrenda. No. Dios no te la va a aceptar. Ve donde los cambistas y la cambias por ciclos. Y los cambistas no trabajan por gusto. Cada vez que tú vas a cambiar moneda para ir a Europa, para ir a Canadá, donde quiera que vayas, siempre te cobran, ¿no? Entonces los cambistas recibían su porción y los sacerdotes también recibían su porción. ¿Qué estaban haciendo con eso? Estaban simplemente robándole a la gente. El templo no debería de ser cueva de ladrones. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestro tiempo? Porque las iglesias están llenas de ladrones. En toda iglesia hay ladrones. ¿O no? No, aquí no. No, pero entonces seríamos la excepción a la regla. ¿Quiénes son los ladrones en las iglesias ahora? Los que le roban a Dios. ¿Y por qué se marchita la iglesia? O sea, ¿por qué? Porque si no le damos a la obra de Dios lo que Dios pide, la obra se debilita. Económicamente se debilita. Entonces la iglesia no debe ser cueva de ladrones. Dice también que la iglesia o el templo no debe ser para comercializar. ¿Okay? Ellos estaban usando el templo inadecuadamente como centro comercial. Bueno, centros comerciales suena bonito, ¿no? Centro comercial suena como a mall. Y los malls no están tan sucios. Para hacer mercado. Dice el verso 15 y 16. Que llegaron a Jerusalén, entraron en el templo y él comenzó a sacar a aquellos que vendían y compraban en el templo, le dio vuelta a las mesas de los cambistas, a los asientos de aquellos que vendían las palomas y no permitía que nadie llevara mercadería de un lado al otro del templo. De acuerdo a Juan, que nos da esa versión también, Jesús no solamente dijo cueva de ladrones, sino dijo también: ustedes han hecho de la casa de mi padre casa de negocio. En otras palabras, han convertido este lugar en un mercado. Y los mercados, por muy buenos que sean, los mercados casi siempre son lugares sucios. ¿O no? Bueno, por lo menos en mi país los mercados eran sucios. En el tuyo no. ¿Okay? ¿Cómo no iba a estar sucio el templo? ¿Qué vendían ahí? Animales, palomas, bueyes, ovejas, cabras. Y esos animalitos tienen que hacer sus necesidades. Y no los llevaban al baño a hacerlas. Ni avisaban. Entonces, ¿qué es lo que podías encontrar en el templo? Suciedad. ¿Qué? Y el templo debería haber sido el lugar más sagrado de toda la ciudad. El lugar dedicado al Señor. La noche anterior, el Señor había observado todo eso que estaba sucediendo, toda esa suciedad. Va y hace una limpieza, no es de que agarró escoba, ¿verdad? Y voy a barrer acá, pero sacó a todos los que estaban contaminando el templo, los que estaban aprovechando de la gente,
¿Y quién crees que se enojó? Bueno, se enojaron los vendedores, obviamente. Pero los principales sacerdotes fueron los que se enojaron más. ¿Por qué? Porque les estaba echando a perder su negocio. Mira, ¿tú sabes quién es el que está detrás del negocio de las candelas en las iglesias? El Vaticano. ¿Quién está detrás de la venta de los santos ¿cómo me dijeron? Los escapularios y todo eso. Entonces los sacerdotes se enojaron porque este viene y nos echa a perder el negocio y nos hace lucir mal delante de la gente. Pero el Señor los reprende por estar rentando los patios del templo para tener un carnaval de venta. Hoy está el ¿cómo se llama? El carnaval. Ahí le rentan sus puestecitos, ¿verdad? Para sus ventas y para todo. A estos religiosos el Señor les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes están comercializando las cosas espirituales. Bueno, no lo dice así, pero le está diciendo: ustedes devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Ustedes recibirán mayor condenación. O sea que la religión se había convertido en una forma de comercio. ¿Por qué crees que te cobran? Te cobran por las misas. ¿Por qué crees que te cobran por las novenas? ¿Por qué crees que te cobran por las quinceañeras y las bodas y los bautizos y todo eso? Todo. Porque es negocio. Entonces Jesús llega a ese lugar y Jesús decide: este es momento, este es necesario que hagamos una limpieza. Y solamente Dios puede limpiar su casa. Yo no la puedo limpiar. Solamente Dios. Y ese era Dios encarnado el que estaba ahí. Dios tiene sus maneras de limpiar la iglesia. A veces son por medio de los sermones del pastor. ¿O no? Se van enojados porque se les dice la verdad. Se van enojados porque se les denuncia su pecado. Y ahora esta limpieza que acabamos de pasar, esa no fue por un sermón. Dios dijo: ahí les ve este virus. E hizo limpieza. Jesús con celo limpia el templo. Pero a Jesús, más adelante, lo acusan de querer destruir el templo. Pero Él no vino a destruir el templo. Él vino a purificar el templo. Él vino a limpiar el templo. Y Jesús no viene para destruirte a ti, viene para limpiarte y para purificarte, para revivirte, para que salgas de esa vida marchita. El templo no era para negocio, no era para cueva de ladrones, el templo era para orar por o para las naciones. Y digo por o para porque en el verso 17 dice que comenzó a enseñar y le dijo: ¿que acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Esta es la declaración del propósito de Dios para su casa. El templo es para adorar y para orar. Ahora, este verso puede entenderse de dos maneras. ¿Okay?
Y las dos son válidas. Que el templo era para orar por las naciones, porque más adelante el Señor, antes de irse, le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y los bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces podría ser que el Señor está diciendo, este lugar es para que oren por las naciones, para que las naciones conozcan al Salvador. ¿Okay? El segundo significado podría ser, este lugar es para que las naciones vengan a orar. O sea, que sea casa para que las naciones oren. Una, que oren por las naciones, y otra es para que las naciones oren. Lo cual no es de extrañar, porque desde los tiempos de Abraham, el Señor le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos con esta frase este verso tan adecuado. Cuando dice, oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Ese me está diciendo que el templo era para que las naciones vinieran a adorar a Dios y a orarle a Dios. Los dos son posibles. Entonces, eso pone sobre nosotros una obligación. Que oremos por las naciones. Que recibamos a las diferentes naciones. Y aquí tenemos gente de Guatemala, tenemos gente de México, tenemos gente de El Salvador, tenemos gente de Honduras. Diferentes naciones. Y todas deben de ser bienvenidas. Entonces, cualquiera de los dos que sea la interpretación, las dos hacen que la iglesia se reavive, que la planta recupere la vida, que la higuera recupere la vida. La tercera razón por la cual las vidas y las iglesias se marchitan es porque nuestras oraciones son débiles. Se acaba la vida de oración, la iglesia se marchita. Y esto yo creo que todos los pastores se lo cantan a sus iglesias. Hermanos, vengan al servicio de oración. Porque es el que menos asiste la gente. Y Jesús dice, no tienes por qué. No pides. Es que yo le pido en mi casa. Si los judíos también podían haber pedido en su casa. ¿Pero por qué venían al templo? Nosotros podemos adorar a Dios en casa o no. ¿Pero por qué venimos al templo entre comillas? Para animarnos y exhortarnos al amor y a las buenas obras. Por eso he dicho que ver el sermón en la televisión, eso no es ir a la iglesia. Ir a la iglesia es reunirse con los creyentes. Pero hay una relación entre fruto y oración, definitivamente. Jesús dice en el capítulo de la vid, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los designé. No les pedí opinión, no les dije quieren ir, los designé. ¿Para qué? Para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. ¿Ves la relación en este verso entre fruto y oración?
No tenemos porque no pedimos. No le pedimos al Señor por fruto. Estamos ahí todos apachurrados porque nos hemos enfriado. Nos ha llegado el invierno espiritual. La oración nos mantiene vivos. Pero cuando oramos, debemos de orar con fe, sin dudar. Verso 22. Jesús les respondió: tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que le diga a esta montaña, arráncate y échate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por lo tanto, yo les digo, todas las cosas por las que oren y pidan, crean que las han recibido y se les serán concedidas. ¿Qué le pides a Dios en cuanto a fruto en tu vida? ¿Por qué clase de fruto oras tú? Le dices, como decía aquel famoso predicador escocés: Señor, dame a Escocia o me muero. Le oras tú diciendo: Señor, dame esta alma o me muero. No, se nos ha cauterizado la conciencia y ya no nos importa si la gente se va al infierno. No le pedimos al Señor por José García o por Juan Martínez o por Pedro. ¿Pedro qué? Pedro Pérez. Ya no le pedimos por eso. Le pedimos por una vida cómoda, le pedimos para que me dé la salud, le pedimos para que me dé una casa, un carro, un trabajo, lo que sea, pero no le pedimos a Dios por almas. Por eso nos congelamos, nos enfriamos. Hay que pedir por fruto, pero creyendo, y Dios te lo va a dar. Cuando pedimos creyendo, no debe haber plan B. El plan B, ¿cuándo es que lo ponemos? Por si el plan A no me funciona, entonces tengo el plan B. Pero cuando pedimos creyendo, no debe haber plan B. Eso es dudar. Y cuando oremos por fruto, pero debemos de estar dispuestos a perdonar. A propósito, una vida que no perdona se marchita. Porque el no perdonar conlleva amargura. Y la gente amargada se marchita. He conocido tantos en estos años que porque se les ofendió nunca perdonaron y sufrieron ellos las consecuencias. El que no perdona se está haciendo daño a sí mismo. ¿Qué es el resentimiento? Dice, ese es el pago que tú te das a ti mismo por las acciones de otro. ¿Sí me entiendes? Esa es la amargura. Jesús le dice al final del capítulo: oren por fruto. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Gracias a Dios no
ningún resentimiento, ninguna amargura contra nadie. Yo no quiero llevar las cargas de lo que otro hizo. Pero gente deja la iglesia porque no puede perdonar. La gente se vuelve estéril porque no puede perdonar. La gente se amarga porque no puede perdonar. Y la gente se enferma porque no puede perdonar. Y lo peor es que si no perdonas, Dios no te perdona. Como decía un viejo cantito de hace muchos años, ¿cómo puedes, como decía, cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Entonces, aquí hay varias lecciones para nosotros, hermanos. ¿Quieres tener una vida vibrante? Empieza a buscar fruto. No uses la iglesia para tus fines comerciales. Venimos a adorar y a orar. Venimos a animarnos los unos a los otros, a exhortarnos al amor y a las buenas obras. Pide por fruto. Pide por fruto. Y tu vida va a empezar a cambiar. No seas como la higuera. No duró mucho, ni un día. Y nunca más dio fruto. Esa es la lección. Tú tienes dos opciones. Irte como llegaste y seguir como veniste. Estéril. Y otra es, no, yo voy a empezar a pedirle al Señor por fruto, por almas específicas. Bendito Señor Padre, gracias porque eres paciente con nosotros. Porque a pesar de nuestras rebeldías, nos das nuevas oportunidades. Nos reprendes, nos exhortas, nos regañas, pero también nos haces ver que hay solución. Sabemos, Señor, que tú no quieres vidas estériles. Tú no quieres vidas marchitas, sino vidas que rebosan de gozo, de alegría, vibrantes. Pero, Señor, el problema no está en ti. Está en nosotros, que nos hemos acostumbrado a esa vida en el freezer, esa vida fría, con hojas marchitas y sin fruto. Danos otra oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús.